Mis hermanos, qué gusto saludarlos. Una vez más estamos aquí. Vamos a comenzar la lectura verso a verso del libro que está en turno, que es el libro de Hechos. La semana pasada vimos algo muy interesante. La semana pasada leímos el capítulo 9 y vimos la conversión que tuvo Saulo. Saulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y esto transformó su vida completamente. Eso obviamente nos enseña que nuestra vida puede ser transformada a través de eso, a través de tener un encuentro personal con Jesús. Más adelante vimos a otro personaje interesante que era Ananías, y de Ananías podemos aprender dos cosas: que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se tiene que obedecer. Y la segunda, aunque no nos guste, tenemos que ir y orar por nuestros enemigos. Tenemos que ir y orar por la gente que habla mal de nosotros, por la gente que se expresa mal de nosotros, por los que nos critican, por los que nos insultan, por todas esas personas que no les agrada cuando nosotros les compartimos acerca de Jesús. Y bueno, después de que se convirtió Saulo, él lo que hizo fue que de inmediato fue a las sinagogas y empezó a compartir acerca de Jesucristo. Y pues como ellos lo conocían, decían, no es este el que estaba persiguiendo a los cristianos. Y ahora anuncia que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Entonces, lo que hizo Saulo es que se tuvo que esforzar aún mucho más para poder demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo se esforzaba? Pues bueno, no solamente era un asunto de echarle ganas, sino era un asunto de estudiar, de meterse más en las Escrituras, de meterse más en la oración. Y haciendo eso, esforzándose por encontrar respuestas acerca de Jesús y tener argumentos para presentárselos a los judíos, esforzándose suficiente, él pudo lograr muchísimas cosas. Él pudo manifestar y comprobarles a los judíos de ese tiempo que Jesús era el Hijo de Dios. Después, más adelante, vemos a Pedro haciendo unos milagros impresionantes. Oró por un paralítico. Le dijo al paralítico, Jesucristo te sana, y este paralítico se levantó de inmediato. Más adelante ora por una hermana y que había fallecido unos días antes, y Dios le devuelve la vida a esta mujer. Y lo que aprendimos de esas dos cosas es que detrás de esos milagros había un propósito. No sé si recuerda que después de esos dos milagros la gente creía y muchos se convertían y venían a los pies de Jesucristo. Entonces, detrás de todo milagro hay un propósito. Detrás de cada cosa que Dios haga hay un propósito. Si usted recibió un milagro, ya sea físico, ya sea del corazón, ya sea de la mente, que Dios lo haya transformado, esas cosas son las que hay que compartir, porque esas son las que dan testimonio de Él, y esas son las que hacen que la gente que no cree se acerque a Dios. El día de hoy vamos a empezar con la lectura del capítulo 10. Pedro está en Jope y se quedó ahí en la casa de un Simón curtidor. Empecemos el día de hoy con el capítulo número 10. Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, bueno, estamos hablando de un oficial del ejército romano que pues creía en Dios. No era como tal un judío, pero creía en Dios.
Y era una persona bastante generosa. A él le gustaba ir por ahí y hacer donaciones. Entregaba, qué sé yo, dinero, víveres, no lo sé. Pero él era una persona que daba limosnas y aparte oraba siempre. O sea, un oficial del ejército romano orando. Eso suena extraño. Pero era una persona que oraba. Y mire, vamos a ver el versículo 3. Dice, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A Dios le ha sido grato lo que tú haces, Cornelio. A Dios le ha agradado tu fe, le ha agradado tu disposición, le ha agradado tu soltura, que no te aferres a las cosas materiales. Envía pues, versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, donde estaba Pedro, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, Cornelio, me gusta cómo eres, me gusta lo que traes, me gusta que seas generoso, me gusta que me ores, me gusta tu fe, pero todavía hay que hacer otras cosas. Tráete a Simón y él te va a decir de qué se trata eso nuevo que yo quiero que tú escuches. Versículo número 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Acuérdense que Cornelio es un oficial, tiene a su mando muchos soldados. Y bueno, aquí manda llamar a uno de esos soldados y los envió a Jope después de haberles contado todo, ¿no? Ya les platicó que el ángel llegó y que le dijo, oye, tus oraciones, tus donaciones ya llegaron al cielo, así que ahora manda a traerte a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro y él te va a decir qué tienes que hacer. Y bueno, se van los siervos y el soldado. Y el versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En este versículo me acuerdo de 2 cosas. 1, Pedro subió a orar a la azotea. Cuando estaba leyendo esto me acordé de uno de mis hermanos. Cuando él creyó y cuando él aceptó a Jesús como su Señor, a él le gustaba mucho subirse a la azotea y orar a Dios. Y no sé por qué, a mí se me quedó muy grabado eso. Él subía a orar y de repente se subía siempre, o casi siempre, con una libreta, con hojas en blanco, y cuando bajaba con esa misma libreta, pero ya no eran las hojas en blanco, ya estaban llenas de frases, de palabras, de oraciones, no sé si eran revelaciones o qué era, pero mi hermano fue muy usado por Dios en ese tiempo con el grupo de jóvenes. Y si es que está viendo este video, déjame decirte, brother, que probablemente es la hora de que vuelvas a subir a las azoteas y vuelvas a buscar a Dios como lo habías estado haciendo en aquel tiempo.
Esa es una de las cosas que me recordó este pasaje. Y la otra, dice que cerca de la hora sexta. Mi esposa me ha preguntado y me ha dicho, es que yo todavía no entiendo cómo calcular eso de la hora sexta, la hora novena. Le digo, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es que pensando que amanece a las 6 de la mañana, a la hora que te diga aquí, por ejemplo, aquí dice la hora sexta, tú súmale 6. Entonces, la hora sexta más 6 son 12. Entonces, está diciendo que Pedro subió a la azotea a orar cerca del mediodía, cerca de las 12. ¿Vale? Si dice la hora novena, le suma 6 y ya son 9 más 6 son 15, son las 15 horas, es decir, las 3 de la tarde. Entonces, así de sencillo podemos calcular y darnos una idea de a qué hora estaban sucediendo las cosas. Entonces, cerca de la hora sexta, al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por las 4 puntas era bajado a la tierra. Un gran lienzo, una manta atada por las 4 puntas, bajando desde el cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Perdón, ya me salté el versículo 12, ¿verdad? Versículo 12. En este lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, de todos, dice aquí. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No sé si se acuerda que parte de las leyes judías era eso. Los judíos tenían bien prohibido comer ciertos animales y esto los distinguía de otros pueblos, ¿no? Mire, vamos a leer Deuteronomio 14. Ahí nos platica un poquito la palabra acerca de esto que estamos platicando. Deuteronomio 14. Vaya por favor conmigo a Deuteronomio 14 para que usted vea de qué se trata esto. Mire, el versículo 3. Nada abominable comerás. Órdenes directamente del Señor. Nada abominable comerás. Órdenes y leyes para el pueblo judío. Pedro era judío. Entonces, estos son los animales que podrás comer: un buey, una oveja, una cabra. Fíjese, aquí ya mencionamos la barbacoa, la birria, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras en 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podrás comer. Pero estos no vas a comer. Entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo. Las carnitas están prohibidas. Bueno, estaban prohibidas para los judíos. Porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comerás, ni tocarás sus cuerpos de muertos, de todo lo que está en el agua. Y le empieza, ¿no? Empieza Dios a hablar de lo que está en el agua, de las aves del cielo y demás. Y se hace toda una lista de lo que se puede y lo que no se puede comer. Y fíjese, el versículo 18 dice:
está hablando de los animales que no se pueden comer. Dice, ni la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Si estuvieran sabido los chinos, ahorita no estaríamos con COVID-19, Dios mío. Bueno, ya sabemos entonces que los judíos tenían prohibido comer ciertos animales y Pedro le dice eso al Señor. Oye, es que no, tú estás mostrándome animales de todo tipo y me dices que yo los coma. No puedo, no, nunca lo he hecho. Y el versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. O sea, ya le dijo una vez, Pedro, mata y come. Y como Pedrito andaba diciéndole, pero es que Señor, tu ley dice que no puedo comer eso. La voz vino una segunda vez, así como que Dios respirando, diciendo, ay, ok, Pedro, otra vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, porque Pedro estaba renuente. Él decía, no, a lo mejor hasta pensó, esto es una trampa, Dios me está probando. Pero Dios ya muy serio se lo dijo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es curioso que Pedro se haya comportado de esta manera, y le voy a decir por qué. Cuando Pedro andaba con Jesús, Jesús muchas veces habló acerca de estas cosas. Mire, vamos a leer Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 18. Mateo 7. Dios mío, creo que me equivoqué de cita. Marcos 7, discúlpeme. Marcos 7. Vamos a leer el versículo, a partir del versículo 18. Aquí Jesús está hablando de las cosas que realmente contaminan a una persona. Y es que los judíos le estaban peleando y le decían, oye, ¿por qué tus discípulos comen y ni siquiera se lavan las manos? Estos señores no respetan nada de las leyes que tenemos aquí. Y Jesús les habla de una parábola diciéndoles que pues, no es lo que entra al cuerpo lo que los contamina, sino lo que sale. Y fíjese, estaban ahí todos reunidos, Jesús les dice esto y ya cuando se fueron, los discípulos le piden a Jesús que les explique qué estaba tratando de decir con todo esto. Y fíjese lo que Jesús le dice ya a su círculo, a sus discípulos. Fíjese lo que les dijo. Obviamente ahí estaba Pedro, fíjese. Versículo 18 les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? Au. Esa fue una pregunta muy fuerte para sus apóstoles, para sus discípulos en ese entonces. ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Si usted se acuerda, Marcos no fue un apóstol. Marcos fue un supercuate de Pedro. Pedro le platicaba todas estas cosas a Marcos y algunos teólogos dicen que el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos son las memorias de Pedro. Entonces, probablemente por eso el versículo 19 dice eso, ¿no?
Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contaminaba al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué sabio era Jesús, de verdad. Esa sabiduría que traía Jesús era de otro planeta, literalmente. Los judíos estaban tan obsesionados con las cosas físicas, con las cosas materiales. ¿Qué les iba a importar a ellos el tema del corazón? Y Jesús les decía, es que eso es lo importante. Tú comes y lo que comes va al estómago y de ahí sale. Pero lo que dices sale de aquí del corazón. Y dependiendo de lo que hay en tu corazón, de eso es de lo que hablas. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay aquí es de lo que yo puedo hablar y compartir. Jesús les enseñó todas esas cosas. Y Pedro aquí de alguna manera siguió sin entender de qué se trataba esto. Y el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí mismo sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, ¿se acuerda, verdad? Del oficial romano, oficial del ejército romano, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron hasta la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido hasta acá? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Esto también está raro. Un judío no le abre las puertas a un gentil. Un judío no se puede relacionar con un gentil porque el gentil es impuro. Dios le estaba cambiando la forma de pensar a Pedro. Los invitarlos a pasar a la casa, inconcebible para los judíos. Los hizo pasar a la casa y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de ahí de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ya me imagino, impaciente el Cornelio, ¿a qué hora van a llegar? Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Fíjese, qué interesante cómo una persona que es piadoso, que busca a Dios, que ora a Dios, que es bondadoso y demás, aún no tiene completo el concepto acerca de la adoración. Cornelio fue y se hincó delante de Pedro y Pedro le dice, ¡Ey, párate de ahí! Levántate pues, yo mismo también soy hombre. Eso se lo dijo en el versículo 26.
Que no nos pase a usted y a mí, hermano. El único digno de adoración es Dios. Y mire, hay otro pasaje que habla de esto en Apocalipsis 22:8. Apocalipsis 22:8. Prácticamente ya está terminando el libro de Apocalipsis aquí, en este versículo que vamos a leer. Y bueno, Dios le ha revelado tantas cosas al apóstol Juan, tantas cosas. En este momento, el único discípulo que sobrevive, el único de los apóstoles que sobrevive es Juan. Y Dios le está regalando ahí en una isla, le está regalando visiones, le está mostrando que viene, qué cosas van a suceder pronto. Y fíjese qué pasó. A pesar de que Juan era Juan, mire el versículo 8. 22:8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, ¿no? Todo lo que el ángel le estaba revelando a Juan, se lo llevaba aquí, se lo llevaba allá y le mostraba todo lo que iba a suceder. Yo, Juan, escuché y vi estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y el ángel le dice: adora a Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo cualquiera de nosotros que somos creyentes podemos tener ese impulso de adorar a algo o a alguien que no es Dios. Usted y yo no tenemos permitido ni a los ángeles adorarlos. Los ángeles son nuestros consiervos, son nuestros compañeros de este camino. Adoremos solamente a Dios. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: ustedes saben, fíjese ahí, les va a explicar algo. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Le estaba cayendo el 20 de lo que Dios le mostró en aquella azotea. Le estaba cayendo el 20 de que Dios estaba a punto de hacer algo que nunca se les hubiera ocurrido a los judíos. Nunca. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir hasta acá? Se aventaron aproximadamente día y medio, casi 2 de camino. Entonces Cornelio dijo:
hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Fíjese cómo anteriormente hablamos de que se le apareció un ángel a Cornelio. Cuando los soldados y sus siervos le cuentan a Pedro por allá, también le dicen que fue un ángel. Y aquí Cornelio le está diciendo a Pedro que fue un varón con un vestido resplandeciente. Usted se puede topar por ahí con un ángel y si no se pone atento, a lo mejor ni se da cuenta de que es un ángel porque tiene una apariencia de un varón común. Obviamente hay algo que lo caracterice, como que resplandece, como que brilla. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre dijo, yo soy Dios y yo no hago acepción de personas. Pedro lo sabía, pero saberlo pareciera que no generaba algo en su mente, hasta que vio de frente la situación, fue cuando entendió que realmente Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ya les estaba empezando a hablar, Lo primero que empezó diciendo Pedro fue, ¿saben qué? Si ustedes se sentían excluidos, si ustedes se sentían separados, ¿saben qué? Dios los quiere cerca. Dios los quiere siendo parte de esto. Y ya les empieza a hablar de Jesús. Mire, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, eso sí, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De Jesús,
Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro les está predicando basado en Juan 3:16, ese versículo que usted y yo no sabemos. ¿Es esto? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días ahí. Claro que sí. Acaba de suceder algo históricamente impresionante en esta lectura. Pedro, igual que todos los apóstoles, como ya lo hemos platicado, estaba convencido que la salvación era solamente para los judíos. Y Dios le acaba de mostrar a Pedro que Él quiere que todos se salven, que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos acaba de abrir la puerta a nosotros y nos está invitando a pasar. Nosotros que no somos judíos, que nosotros aquí que somos mexicanos, está diciendo Dios, también los mexicanos pueden entrar. Tráiganse a los mexicanos, tráiganse a los estadounidenses, a los canadienses, tráiganse a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Hasta los brasileños también tráiganselos. Chinos, coreanos, japoneses, africanos, todos los quiero en mi casa, comiendo y cenando conmigo. Jesús hermoso, muchas gracias, porque tuviste a bien considerarnos para ser parte de tu salvación. Te agradezco, porque gracias a lo que pasó aquí, el día de hoy, podemos acercarnos con libertad a ti y podemos estar leyendo las Escrituras, verso por verso. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús y te agradezco infinitamente que nos des la oportunidad, al igual que a los judíos, de arrepentirnos de nuestros pecados y de decidir seguirte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.